Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En cada circunstancia de la vida, ya sea en lo laboral, en las relaciones sociales o al ejercer una determinada función, nos corresponde aplicar alguno de los mandatos del presente texto. Para todas estas reglas, el Levítico pone una referencia suprema, la santidad de Dios, porque Él es santo. Todo ámbito de nuestra vida debe estar imbuido de santidad. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Estamos iniciando también esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Vamos pidiendo al Señor la gracia de poder hacer un verdadero camino de conversión. Y eso lo hacemos a través de su palabra. Estemos atentos al pedido que el Señor nos hace a través de su palabra. Y sobre todo nos fortalecemos para hacer este camino de penitencia con su cuerpo y con su sangre. Le pedimos perdón humildemente al Señor. Ore por Yahu vereko yamde yara ore por Yahu vereko yamde yara ore por Yahu vereko Jesucristo ore por Yahu vereko Jesucristo ore por Yahu vereko yamde yara ore por Yahu vereko yamde yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, instrúyenos con tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Ustedes no robarán, no mentirán ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, y no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un sordo ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso
y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o preso y fuimos a verte. Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido? Y Jesús les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí está entonces, como decimos nosotros, el caracú, ¿verdad?, del Evangelio. Aquí nosotros entendemos lo que significa ser cristianos. Aquí tenemos el resumen de todo un caminar. ¿Hacia dónde nosotros estamos caminando? Esto nos está hablando del juicio final. El juicio final, y estamos caminando hacia nuestro juicio final, es decir, el encuentro personal que tendremos cada uno de nosotros con Dios. Y estas son las preguntas, o sea que ya recopa y tema las preguntas del examen. Para el examen final, entonces, querido hermano, ya recopa y tema la pregunta, ¿acuerdan? Entonces no nos vamos ya a sorprender, no nos vamos ya a sorprender de nada. No es como ese alumno, ¿verdad?, que va a ir a rendir. ¿Qué pregunta me va a hacer? ¿Qué será que va a salir en el examen? ¿Qué es lo que el profesor me va a preguntar? Da por idea en nuestra vida cristiana y en nuestra vida del seguimiento del Señor. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque aquí tenemos ya entonces las preguntas bien hechas. Y entonces, lo que el Señor nos está diciendo cuando dice: vengan benditos de mi Padre, justamente nos presenta, ¿verdad? Porque dice: tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Bueno, y así podemos ir agregando otras cosas más de acuerdo a nuestra realidad. Eva peñan de yara yerure ñande ko an hamba epala ñande yawere koa lleva ko an ñande sociedad va el año que era indígena y fuiste capaz de ayudarme. Pero, por ejemplo, a ver, porina ve indígena pero ñande yawere ko, entonces ya es sana. Era niño de la calle limpiando parabrisas sin estudio y comenzaste a pensar y a mirar a ver qué podíamos hacer. ¿Cómo me ayudaste? En fin, yo tengo una experiencia muy linda en ese sentido, hace poco, no hace mucho, ¿verdad?, en una escuela, ¿verdad?, donde estaba, poco tiempo lastimosamente, ¿verdad?, hacia Lambaré, y justamente ahí, ¿verdad?, de a poquito, comenzamos de a poquito, y justamente en tiempo de pandemia, pero muchas personas que con esta intención, ¿verdad?, justamente el lema que habíamos puesto ahí abajo: tuve hambre y me diste de comer. Y después, parafraseando, ¿verdad?, pusimos: estuve sin estudio y me ayudaste a tener una escuela, a estudiar, a formarme, a no ser ignorante, ¿verdad? Entonces muchas personas verdaderamente respondieron como padrinos de estos niños, como padrinos. Y yo le agradezco infinitamente a esas personas, ¿verdad? Pero no solamente les agradezco porque ellos incluso decían: padre, por favor, anónimo, pongan nomás padre ahí. Pero yo me comprometo, pero no diga padre, por favor. Es interesante, ¿verdad? Bueno,
Hay otros que tal vez quieren ser figuretti, pero por lo menos esta gran mayoría, ¿verdad? Se nota que salía del corazón y que verdaderamente, y algunos, yo les puedo decir que eran gente, porque les conozco, ¿verdad? No era la gente la remillonaria o la gente que puede tirar plata por todas partes, no. Gente sencilla, gente trabajadora, gente que vive del sudor, como se dice, del pan de cada día. Otra experiencia justamente tuve antes de eso, ¿verdad? Y justamente yo recuerdo un ingeniero muy bueno de la comunidad, ¿verdad? Que me ayudaba, ¿verdad? Y formamos ahí el equipo, ¿verdad? Él era un poco el presidente, ingeniero, y trabajamos también de esta manera. Cuando eso creo que llegamos a 65, ¿verdad? A quienes se les podía becar. ¿Y de dónde? Justamente cuando visitando a las familias, algunos niños, ¿verdad? O sea, entrando en la casa, en la famosa bendición, ¿verdad? Así como pide el Papa, salgan, visiten. Entonces, iglesia en salida, encontré una familia, ¿verdad? Que tenía 8 hijos, y de los cuales algunos iban a la escuela, ¿verdad? Y justamente se iban a una escuela que yo conocía, que en ese tiempo se pagaba, creo que era 40.000 guaraníes, ¿verdad? Y no hace mucho, porque muy, muy bajito, ¿verdad? Y me dijo, padre, ahora mi hijo no puede, porque pregunté, ¿y estos niños dónde están estudiando? ¿Qué están haciendo? Me iba por dando paso. Y dice, ahora lastimosamente 3 de ellos no van a poder estudiar y se van a tener que esperar y después van a seguir. Me quedé yo así, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y no, padre, porque ahora subió la mensualidad, 5.000 guaraníes subió, padre. Y yo tengo 8 hijos y 5.000 más de lo que ya estoy pagando me va a ser ya imposible. Porque el sueldo de Yupiri a la mensualidad de Yupi, eso me tocó. Y aquí está. Y bueno, estas personas, ¿verdad? Que después se comprometieron verdaderamente, tal vez ellos no sabían tanto lo que había en el trasfondo, pero con ese deseo, ¿verdad? De hacer el bien. Y justamente así después entonces fue surgiendo, ¿verdad? Pero son experiencias maravillosas. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Y aquí está, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Y esas experiencias también, ¿verdad? Son maravillosas porque encontramos en otros casos también. Pero es lo que hoy el Señor en este día nos está diciendo a través de este hermoso pasaje del Evangelio. Y esta será la pregunta final. Ahí el Señor nos va a decir, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? Porque fíjense cómo termina también la segunda parte del Evangelio, porque les llama también. Luego dirá a los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Y justamente les hace la misma pregunta. Se dan cuenta que ya sabemos entonces cuál es la pregunta final de nuestro examen ante el Señor. Y entonces aquí les dice, aléjense ustedes malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y no fueron a verme. Entonces, queridos hermanos, me parece que hoy es un día tan especial, ¿verdad? Como estamos haciendo en este tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de conversión. Es un tiempo en el que tenemos que mirar profundamente lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que mirar profundamente a los ojos de Dios, tú que estás pasando por mi vida, ¿verdad? Y entonces decirle a Jesús qué es lo que queremos hacer de nuestra vida en este tiempo de Cuaresma. Queremos verdaderamente hacer un cambio esencial y fundamental con esta respuesta que le vamos a dar al Señor, o también animarnos, mirarle a los ojos a Jesús y decirle, Jesús, ¿sabe qué? Quiero seguir igualito nomás otra vez. Una cambiaseña de ya. No tengo fuerzas ni deseo de cambiar. Y que actúe. Eso cada uno. Eso. Entonces nosotros sabemos que el Señor propone. Su evangelio es una propuesta de felicidad. Su evangelio es una propuesta de salvación.
pero ñan, desco angara ya esta hina peñan de yara be bueno ñan de yara, añemon barete hacia allá posea lleva pendere yerurease. Porque los elementos justamente de este tiempo de Cuaresma que hemos dicho tantas veces y hemos reflexionado tantas veces, justamente es la oración para que nosotros podamos sensibilizarnos, darnos cuenta, saber qué es lo que Dios nos está pidiendo. Para eso era la oración. Luego tenemos, queridos hermanos, el ayuno para que nosotros entremos dentro de nosotros mismos y nos comprometamos. Y sobre todo la limosna, que es justamente aquí un poco lo que el Señor está insistiendo hoy en el aspecto de la limosna, porque la limosna es esto, preocuparse del hermano, preocuparse del hambriento, preocuparse del sediento, preocuparse del forastero, preocuparse del enfermo, preocuparse del encarcelado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra Iglesia, para que guiada por el Espíritu Santo enseñe al mundo la fuerza liberadora del amor en Jesucristo, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los enfermos y los ancianos, para que reciban la gracia y la fuerza de Dios para superar las tentaciones y las dificultades de la vida, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que surjan jóvenes de nuestra comunidad con el deseo de servir con sinceridad a Dios y a la Iglesia, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que superemos el individualismo y el egoísmo, vivamos la solidaridad con nuestros hermanos, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, son nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, son nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración.
Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, que por obra de tu gracia ellas santifiquen nuestra vida y nos obtengan el perdón de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor.
Oración final. Padre Santo, por la Eucaristía que hemos recibido, concédenos experimentar la ayuda para el alma y el cuerpo, y así restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo
nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó
Imbuyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuy y la reparación del camino de Quindé a Ubucuy. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuy. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo
de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón. Los dogmas sobre el ser humano. Algunos de los dogmas sobre el ser humano. En primer lugar, que el hombre está formado por cuerpo material y cuerpo espiritual. Es decir, el ser humano como ser común que está constituido de cuerpo y alma. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Pecado, que es la muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 5, 12. Y por generación, es decir, es lo que transmitimos como humanidad, y no por imitación, que es inherente a cada individuo. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino y su misericordia podría restaurar el orden sobrenatural destruido a causa del pecado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.